En este programa hablamos de los retos, aprendizajes y las anécdotas más divertidas de los emprendedores. Conduce Alfonsina Fontana de Merco Network. Comienza Lo que callan los emprendedores. Muy buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a este programa tan hermoso que hacemos todos los viernes para los emprendedores y por emprendedores. Mi nombre es Alfonsina, soy la CEO de Merco Network y mi compañero Héctor Vallenilla que nos acompaña, consultor de negocios. Hello. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bueno, me escucharán la voz distinta, estoy en otra posición, tenemos una invitada estrella. Hoy es un programa pero para explotar todo, porque el fin de semana mi compañero y yo conectamos con el ser. ¿Qué hicimos al final, Alfon? ¿Qué hicimos De al final? todo hicimos, Héctor. Doblamos una varilla de construcción con el cuello. Ey, eso se dice fácil. Me quedó el cuello rojo todavía. Estuvimos en el programa de Millonarios Conscientes con Javi Rodríguez y Valentina Ortiz. Qué buena experiencia. Y bueno, también estuvo Diego Power, Diego Power, ¿no? Que se llama. Diego, sí. Y Alejo también, que fue el que nos Alejo. hizo esta práctica. Estuvo espectacular, increíble, la verdad. Pudimos aprender un montón sobre los niveles de conciencia y bueno, se los súper recomiendo. Y encima no me están pagando por hacer esta publicidad, pero bueno, lo hacemos porque, bueno, para explicar un poquito por qué estamos así, gritamos a morir, sacamos todo, perdonamos, nos Meditamos, abrazamos, cantamos, bailamos. brincamos, fue increíble. Una experiencia inmersiva. Fue como totalmente. entrar en Jumanji, me pareció a mí, Una no sé. cosa Cuando así. salimos éramos otra cosa, era la humanidad otra vez. Bueno, después pásame el dato que capaz que me viene. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno, y esta señorita que acaba de hablar acá es una invitada, me parece que es la primera invitada que yo, bueno, la primera persona que invité, mejor dicho, al programa. Pero bueno, obviamente las cosas se van dando por obras del universo y hoy la tenemos acá en persona a Valeria Faifan, ¿verdad? Fafián. Ella es la dueña, cofundadora de Mundo Chipa junto con su familia, con su esposo, que crearon una fábrica, señores, de chipá. O sea, está el que hace la chipá, sale y la vende, y ella es la que hace la chipá y monta una fábrica. Bueno, acá la tenemos con nosotros. Bienvenida, Valeria. Gracias por estar. Hola, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Bien, bueno, Héctor, ¿con qué quieres comenzar? Bueno, que mi compañero es más como tipo filosófico. Él va a empezar que el ser, el hacer, el tener. y después del fin de semana, No, bueno. ahora más todavía. No, pero sí me gustaría inicialmente saber cómo nace la idea, que nos cuentes esa historia de cómo comienza todo. Bueno, nosotros con mi pareja ya teníamos un emprendimiento que se llama Clinic SRL y bueno, nació un poco de la necesidad de hacer algo que venga de lo que me gustaba a mí, que es la gastronomía. Ok. ¿Estudiaste gastronomía o es que te gusta? Estudié gastronomía y... Bien. Y bueno, empecé a pensar qué podía hacer junto con él. Primero había pensado en comida para bebés, porque justo había tenido un bebé. Ok. Y bueno, dije, ¿Eso fue en qué año, Vale? en el 2018, 19, Reciente. empezamos como a pensar en hacer algo más. ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? Cuidaba a mi bebé. Ok, ¿no estabas trabajando? No estaba ¿Habías trabajando estudiado lo de más en chef? Clinic. Ya había estudiado de jovencita. Ah, ok. O sea, después entonces tuviste a tu bebé y ahí es donde empezaste a querer tener tiempo con tu bebé. Digamos como que eso fue lo que También quería tener tiempo con mi bebé, pero a la vez también hacer algo que me gustara. ¿Habías emprendido anteriormente, antes de eso? Con Clinic. Oh, Con mi ok. pareja, con Clinic. Ese fue nuestro primer emprendimiento, que también fue Clinic era una empresa de de servicios de limpieza. servicios de limpieza. Ok. Sí. Agarramos también, fue de la nada, un palo, una escoba y fuimos a limpiar. Y acá, bueno, el quincho de mi casa, a amasar ahí. Bien, ¿qué pasó Y con hacerlo, Clinic? chicos. ¿Qué pasó con que no siguió? O sea, que después hubo ese cambio, porque pasamos de limpiar a la cocina. Exacto. Dos rubros totalmente distintos.
No, pasó que yo primero me quería dedicar a cuidar a mi bebé, a nuestro bebé, porque es hijo de Juani también. Y bueno, y ahí me quedé un poco más en casa, si bien hacía cosas en Clinic, pero muy, muy poco. Y dije, bueno, si voy a arrancar algo nuevo. Y que te gustara, que tuviera Y que que ver me con, gustara con y que el tenía que tema ver con lo de que la a mí me gastronomía. gustara. Ok, Y él me acompañó como me acompaña siempre. buenísimo, genial. Ok, digamos que tenías esa idea de la cocina, de algo Exacto. que te gustara, y por qué ese producto, por qué chipá, por qué las harinas, por qué, cómo fue surgiendo esa idea. Bueno, mi marido es correntino Ok, y allá Mm, el chipá es sí. ir a Corrientes y comer chipá. es el mejor chipá de Argentina. Es el mejor chipá. Ay, Eso lo vamos a ver, eso lo vamos Ahora a lo vamos probar. a comprobar. Miren, porque yo voy a adelantar acá, nosotros vamos a hacer posiblemente un unboxing, no sé si hacer el unboxing porque esto está empaquetadito, un regalo, un se presente te va a dañar, se te va que a dañar. nos trajo, que me trajo a ti no, A mí no, es cabe mío, destacar. mío. Esta bolsita de chipá. Pero detrás de esto hay algo más importante, algo de mayor impacto que, bueno, obviamente que nos vas a contar un poquito más sobre todos esos desafíos que tuviste que enfrentar, porque si bien ya habías tenido un emprendimiento que era el de Clinic, después, bueno, pasó en el medio lo de tu bebé, terminaron, o sea, no siguieron con Clinic, pero después Sí, Clinic siguieron, siguió, sí. siguieron Sí, con sí, Clinic. sí, ¿Está Clinic actualmente sí, funciona? está actualmente, es una hermosísima Entonces empresa. la señorita es Sí, dueña de dos negocios. Dos negocios tiene nada más. 3 tengo. 3 negocios. Ah, bueno, acá estamos descubriendo La clásica, muchísimas también tenemos un cosas. comercio, la clásica charcutería. La clásica charcutería también. En Núñez, sí. En Núñez, bien. Pero digamos que tu producto estrella o tu empresa estrella vendría siendo Mundo Chipá. Sí, Ok. ¿Es la que sí, te sí. apasiona? sí, me apasiona. Te apasiona muchísimo. Me apasiona por completo. Me gusta ofrecer mis chipá, que la gente me diga que le encanta, que qué rico, que los probé y son los mejores. Nunca había probado algo tan rico. Qué fabuloso el empaque. Me da mucho orgullo. Bueno, eso es muy importante. Ahora vamos a hablar también de lo del branding, del packaging, cómo se te ocurrió, cómo fue escalando, porque esto fue un negocio que fue evolucionando. Valeria comenzó en el quincho de la casa. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue este proceso, ese proceso? Fue en el quincho de casa, lo clausuré para la entrada La familiar. cocina, exacto. Sí, sí, porque tenemos una perra también, entonces estaba el quincho, entraba yo con cofia y pobrecita la Coca. Quedó desterrada del quincho. La sacaron. La sacamos del quincho, que bueno. Y bueno, empecé con un fuentón que me compré ahí en un bazar. Y Ok, ahí empezaste a amasar. digamos que Y ahí el empezamos chipá, a hacer. acá el chipá, que es una forma de pan, se podría decir. Sí, un pan de queso. Es un pan de Con queso fécula de mandioca. exacto, y se vende muchísimo acá en Argentina. Sí. Entonces, ¿cómo visualizaron ustedes ese proyecto y para, bueno, vamos a hacer algo diferente? ¿Qué receta? Aparte que, bueno, tu marido es correntino y tiene que, obviamente, a nivel familiar deberían tener algún tipo de receta. ¿Cómo fue esa evolución de crear ese producto y de enfocarse solamente, porque pudieron haber hecho, no sé, panadería en general, Sí. de harinas, hay infinidad de cosas que se pueden hacer, pero ¿por qué el chipá? Primero que somos fanáticos del chipá. Siempre en casa hicimos chipá. Ok, Y era algo de compartir con mi hija, que tengo una hija más grande, Joaquina, amasar y hacer el chipá, hornearlo, disfrutarlo. ya casi era un tema familiar, pues, Sí, con el chipá. siempre nos gustó hacerlo y es como una excusa para Para juntarse. para charlar, para estar en la cocina. Y después entonces ok, deciden que es el producto, ¿cómo seguimos avanzando? ¿Cómo nos diferenciamos de la cantidad de chipá que venden acá en la ciudad o en el país? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo comercializaron o cómo comenzaron? Bueno, primero la materia prima, elegir materia prima de calidad. De excelente calidad, ok. Exactamente. Los quesos que le íbamos a poner, que sean buenos.
Los proveedores, o sea, Los ¿eso fue algo proveedores que tú lo buscaste? Que sí, pero es complicado empezar con buenos proveedores, teniendo ese es un poco tema, capital de inversión. ensayo y error, ¿no? Es como que voy haciendo, Exactamente. voy probando, voy... Exacto. Y después que inician este proyecto, cuando lo hacen un poco más rentable, ¿cómo, o sea, se proyectaron siempre hacia tener una fábrica o fue que se fue dando en el proceso? Y se fue dando en el proceso. El quincho ya quedaba Se quedó chico. pequeño. Mi marido había visto un local que ya, viste, lo tenía ahí en la mira y dijo, va a ser acá. Bueno, dale ahí. O sea, Vamos ahí. bien, que básicamente fue muy importante esa mentalidad de ambos de visión, ¿cierto? Claro. De tener la visión de fábrica, de no quedarse ahí solamente, vamos a hacer, vamos, salimos, vendemos, Sí. no. Ahora, ¿cómo fue el tema de la venta? O sea, porque si el quincho se quedó chiquito, fue porque ustedes estratégicamente empezaron apuntando a un público, ¿no? Sí, empezamos apuntando a un público si bien vendíamos, ¿no? A consumidor final, en principio sabíamos que queríamos vender en las tiendas, en comercios. Y ir a salir con la conservadora, tienda por tienda, dejando Mira, aquí está el ofreciendo el producto, pruébalo. probalo y charlamos. O sea, eso fue, digamos, una inversión bastante importante porque También. era agarrar el producto, llevarlo. Sí. Bueno, acá viene la parte más importante porque la mayoría de las empresas o de los comercios que son revendedores de productos te van a pedir permisos, habilitaciones, todo eso. ¿Cómo fue esa Exacto. esa intervención, o sea, o esa limitante que pudiste tener en un principio? Y sí, era limitante porque, bueno, muchos no querían vender un producto que no tenga el registro y otros confiaban que, bueno, que ya lo íbamos a tener, que ya íbamos a llegar ahí y lo vendían y confiaban en nosotros porque nos veían ahí, que estábamos presentándonos en su comercio y charlando con ellos. Y bueno, la verdad que eso fue fundamental para nosotros, la confianza de la gente que consumía nuestro producto y el aguante de esperar a que llegaran estos registros. Y el, Claro. y el crecimiento del proyecto, digamos que venden al primer establecimiento, les da el positivo y fue un crecimiento muy rápido, fue progresivo, fue muy trabajado en cuanto a visita, entrega, o fue algo mucho más fluido en ese aspecto. Lo que pasa que como es un producto tan rico, Ok. lo probaban y lo querían vender. Vamos a revisar el horno, quiero probar. Claro. Ahí estoy viendo que llegaron, ¿eh? ¿Llegaron? Sí. ¡Oh! Vamos a ver, voy a buscarlos. O sea, el producto básicamente hablaba por sí solo. Exacto. O sea, le dabas a la persona, Le dábamos al la cliente. bolsa para que se la quedaran y la hagan cuando gustaran y después nos comunicábamos y siempre... Regularmente ya era sí. casi un cliente. Exacto. Sí. A ver. No, uy. lo que huele esto, chicos. Aparte quedaron lindos. Lo que huele esto, ¿se ve? No, a ver, ¿dónde están? Acá. A ver, miren esto. Ábrelo, Héctor. A ver. A ver, Bueno, déjame. hazle así. Ya, que se vea. Mira que se vea en la Mira, cámara, en la sí. cámara. A ver, aquí. Ahí. Aquí, No, aquí, acá, ahí. ahí. A ver. Aquí. Ok. Mm. Y con mate. Por Dios. Bueno, voy a agarrar uno. Oh. Ella lo va a agarrar. ¿Habrás comido alguna vez un chipa de estos? No sé. Me parece que sí, que los he A probado. ver. Las tomas que habremos hecho. Ay, con- mira lo que es. Esas. Mira, lo rico, súper crocantes por fuera y suavecito, ¿no? Por dentro. Ujú. Te pasaste. No, Te no, pasaste. no. Te pasaste. Está Son demasiado ricos, son rico. bastante ricos. Muy ricos. Con razón, ¿eh? Con razón esto se terminó volviendo una fábrica. Está muy, muy, muy rico, delicioso. Bueno, los que son amantes del chipá, aparte hay una cosa que también es muy importante e interesante de esto, que no es un producto de la calle, ¿ok? Normalmente, o sea, el que le gusta
el público que le gusta algo más higienizado, algo que no se ve así como que me explico. Sí. Es perfecto, por lo menos para mí sería el producto ideal que yo compraría por un tema de cuidado de mi familia, el tema de que le vaya a caer Sí, mal totalmente. por la Lo manipulación. consumen mucho los chicos, el chipá es como que no hay Claro. niño que no le guste el chipá. Sí, no. No existe, o sea, Exacto. no he conocido. Entonces, No hay en vez manera. de comprarle un chip en la calle, que aparte de eso, no sé quién lo manipuló, si se cayó, Sí, si no sé qué, totalmente. agarro yo, lo compro congelado, lo horneo en casa y directamente le meto en la mañana en la loncherita para que llegue al colegio. Está perfecto, con razón este negocio es un éxito. Sí, sí, de verdad que, y yo, no es que soy, Alfon, regálame uno. Por favor. No, No es que yo soy comedor de chipá, ¿no? Pero sí me gusta y que normalmente no lo he probado en otros es que está súper crocante y por dentro súper suave. Sí. Entonces es como que diferente, ¿no? Sí, Y delgadito, porque también pasa mucho que lo hacen como muy... sí, es que sí, en realidad es más gordito. Lo que pasa es que el hornito de acá. Es más ancho, sí. Pero sí, se suele inflar más. mira, Se suele más inflar, gordito, sí, ¿ves? sí, claro, más así es. Ujú. Mm, No, igual no importa, el sabor está Exacto. espectacular. ok. Ellos vienen en unos cuadritos. En Es realidad de como mala unos educación hablar cilindritos. con la boca llena, pero hay que hacer una pregunta. En este proceso han tenido algún tipo de mentor, han ido a buscar algún tipo de ayuda externa para hacer crecer el negocio, o ha sido mucho de decisión de ustedes y de ensayo y error y de avance de ustedes. No, de ensayo de error y avance nuestro. Sí, sí. Sí, un par de hemos- mentorías me imagino que tuviste que hacer. Incluso ahí fue donde nos Sí, conocimos. bueno, sí. Fui a dos. ¿A dónde nos conocimos? En el de Visa. En el de Visa Ujú. y después fui a otro que hizo disco. Al de Dijo, que estuviste ahí con Gio, No sé que si puede estuvieron decir. aquí. No, sí, Sí. sí, tranquila. Eh, Después que nos patrocinen. que eso fueron, ahí aprendí muchísimo y fueron muy, muy inspiradores. Estás conociendo las historias de muchas mujeres y Claro. eso fue ¿Qué fue lo que espectacular. más, por qué motivo decidiste que necesitabas aprender? ¿Qué era de esa necesidad o esa información que fuiste a buscar en esas mentorías? Y me encontraba con dificultades por ejemplo, no sabía cómo delegar y dejar al otro trabajar tranquilo sin estar encima. Sin estar ahí. Claro, te quería estar en todos lados constantemente. Y bueno, esa parte Hoy día lo manejas perfectamente. No lo manejo perfectamente. Todavía estás allí. Y no, lo más difícil. Delegar es una de las cosas más difíciles. Total. Pero totalmente. estás... Pero estoy la verdad que bueno, ahora mi pareja se metió como en el proyecto bastante fuerte estos últimos 2 años. Y bueno, pude soltar un poco más. ¿Cuántos Claro. son equipo? ¿Cuántos son en la actualidad? En la fábrica 5 y detrás de la fábrica seremos también 6 personas más. La parte de marketing, contabilidad. Marketing, administración, Ok. ventas, Legal. legal. Todo eso lo tienes delegado también. Sí. Ok. ¿Y tú estás en la parte de producción? No, yo estoy en las partes de ventas ahora. Ok. Ventas y marketing. Bien. El tema de la producción es muy importante. Muy Sí. Porque importante. acá viene la parte del toque. O sea, ya ustedes tienen un manual de procedimientos. Sí. Justo la semana pasada tuvimos a las chicas de Panadería Venezolana Dona y ellas hablaban sobre eso, sobre el tema del manual de procedimientos. ¿Por qué? Porque yo me imagino esto el día de mañana puede convertirse en una franquicia fácilmente. Entonces, cualquiera que venda tu producto tiene que seguir el mismo procedimiento, los mismos ingredientes, incluso los mismos proveedores. ¿Tú ya tienes eso hecho, lo tienes ya condimentado o Sí. estás ahí? ¿Cuáles son esos pasos que vienen? Ya tenemos manuales de procedimiento, de marca.
La idea no... más de una fábrica, no sé si es franquiciar porque saldría el producto nuestro, pero sí que se incorpore gente nueva y que sea simple para esa persona incorporarse y empezar a hacer el proceso de Pero cómo elaborar actualmente el ustedes producto, no claro. venden al cliente final, sino que venden solo y comercios. distribuidores. Ok, perfecto. Y digamos, esa parte de producción, porque claro, no es lo mismo hacer 50, 100, 200 chipá a vender en producción. ¿Cómo fue ese salto? ¿Tuvieron algunas dificultades en ese proceso? ¿Maquinaria? Lo más difícil fue cuando incorporábamos una máquina nueva, era como, no, esta máquina no, al final no era, no sé qué, como era como La muy... mezcla no es... Sí, qué estrés, porque te generaba mucho estrés incorporar una máquina nueva. Ahora es más tranquilidad, las últimas que incorporamos fue como, bueno, tranquilo, ya sabemos que va a funcionar. Hay que probar varias formas Claro. distintas de manipular Claro. no sé, la selladora, que esto no, que esta no va, que esta... La amasadora, después teníamos una máquina que corta los chipá. Todo nos alborotaba mucho, o por lo menos a mí, porque capaz que a mi pareja no. Claro, pero es que, A mí me es que alborotaba. cada cambio va trayendo algún tipo de resistencia siempre, así Sí, sea un cambio, exacto. no importa el cambio si es para mejor o lo que sea, pero siempre va a tener algún Como tipo de mujeres resistencia. somos también mucho más emocionales, eso Ajá, también sí, pasa. total. Y nos preocupa mucho el tema de las cuentas, los gastos, la estructura. Bueno, ustedes ya tenían la ventaja de que contaban con un negocio que los apalancaba, ¿no? A mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, tomar la decisión de las bolsas compostables. Si no hubiera tenido a Cleanit, iba a ser muy complicado. También ¿Cómo igual fue ese tema? ¿Cómo fue eso porque ustedes empezaron fue con bolsas plásticas? Con bolsas Bueno, plásticas. eso era lo que yo quería que llegáramos a hablar también sobre este empaque, ¿ok? Estas bolsas dicen, envase compostable 100% biodegradable. En 180 días se deshace en tierra. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué fue lo que te llevó, te impulsó a tener esa iniciativa a nivel sustentable? ¿Qué movió en ti? Y a mí me empezó a hacer un poco de ruido de vender plástico, ¿viste? Yo tenía la visión de poder llegar a muchos lugares y no quería llegar a muchos lugares llevando un plástico que iba a durar tantos años en el medio ambiente, que iba a contaminar tanto. Y bueno, ahí me puse a investigar qué podía hacer para no vender plástico. O sea, no fue como que, oye, quiero hacer algo diferente, sino que te hacía ruido, Me tenías un hacía ruidito, Fue consciente. Sí. exacto, cuando veas ese poco el packaging allí cuando se va envasando y todo eso, que sabes que son cantidades importantes. Claro, en el momento vendíamos bolsitas de plástico, Claro. era poco, pero yo quería vender mucho. Y digo, vender mucho y mucho plástico no me generaba Tenías un orgullo. claro, tenías un ruidito O sea, allí me daba que... como algo que no estaba bien. Y empecé a investigar y bueno, me crucé con las bolsas compostables y ahí empecé a investigar sobre proveedores, si se podía poner en freezer, si podía poner comestibles. Bueno. ¿Y a nivel de costos los castigó mucho el tema del costo del producto o...? Y en principio sí nos castigó mucho porque a mí el proveedor me pedía que yo imprima muchísimas bolsas que yo no vendía y que se biodegradaba. La bolsa en 2 años se biodegrada sola Claro. en el aire. Exacto, tienes que tener un ritmo 180, de producción exacto. para que no se te degrade, no sé. ¿Cómo fue esa En decisión? 180 días se biodegrada en la tierra. Cuando vos la usás, la tiraste, 180 días, chau bolsa. Pero después, la bolsa, cuando vos la tenés en las cajas, se va... Sí, supongo que los colores como que van cambiando. Se va rompiendo, se empieza a romper, se empieza a poner como... Sí, se va deteriorando. crocante. Como con- Empezás a hacer claro, track, ya. track, y se empiezan a romper todas las bolsas y era desesperante porque veías cómo se rompían las bolsas y por ahí llegaba al comercio y tenías que dar explicaciones de decir, uy, perdón,
Bueno, y ahora las vendemos. Entonces les pasó que Nos entregaron pasó. productos y ya la Sí. bolsa tenían un poquito tiempo. Ok. Exactamente. Claro, porque Y si son 180 días, estamos hablando 180, de 2 años 2 en el aire. años. Pero 180 días cuando vos la enterrás, en el compost. En el compost hace que se biodegrade ok. más rápido. Ok, o sea, dura 2 años, Exactamente. ok, y 180 días enterrándola, ok. Exacto. Sí, Exacto. si era menos de un... Entonces era como muy desesperante porque veías como la inversión había quedado... iba. ¿Y cómo solucionaron ese tema? ¿Más producción o conversaron con el proveedor que les redujera las cantidades? No, más producción. Más producción. Tuvimos que Ahí, ¿qué tuvieron que hacer? vender más. Salir Hay a que vender. crecer sí o sí. Hay que crecer sí o sí. Porque se nos daña la bolsa. Sí, se están biodegradando. Hay muchas decisiones que hay que tomar en un negocio. Sí. ¿Tú serías capaz en la próxima parte de decirnos cuáles fueron esas decisiones estratégicas que fueron tomando que funcionaron y cuáles, si pudieras hoy volverte al pasado y decir, no tuve que haber tomado esa decisión, lo harías? ¿Nos lo puedes contar en la próxima parte? Dale. Buenísimo, ya volvemos.